Antes que todo, muchachos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Tapia, ya me conocen. Nos reunimos una vez más para realizar otro video relacionado con lo que es la mecánica de fluido. En esta ocasión quiero comunicarle algo importante. Bueno, lo primero, agradecerle a Dios por un nuevo un nuevo año de vida. Fue mi cumpleaños, día 10 de junio. Este video lo estoy grabando hasta ahora porque estaba muy ocupado en otras cosas. Y para que vean cómo es de dulce y agradable la vida, mi papá le envió un saludo porque está a la espera de un examen para ver si es COVID positivo. Entonces, bueno, se los quería compartir en el fondo porque constantemente son con ustedes los que comparto, ya sea ustedes o todos los alumnos que tengo en distintas partes. Eso. Pero a mal tiempo buena cara, como dice. Así que vamos a lo nuestro. En el día de hoy, muchachos, vamos a analizar una propiedad muy importante de los fluidos cuyo nombre es la viscosidad. Bueno, tengo plumones nuevos. La viscosidad. Si tuviéramos que definir la viscosidad en términos etimológicos, en base a una definición, podríamos decir que es la resistencia que tiene un fluido a deformarse, la resistencia que tiene un fluido a experimentar movimientos. Eso es la viscosidad. Y entre la comparación más tangible, tenemos al agua y también tenemos por ejemplo, al petróleo o al aceite de auto. Nos damos cuenta que el aceite de auto es más viscoso. Y también la viscosidad se logra denotar cuando los fluidos dejan su marca a medida que transcurren por un determinado lugar, como también, por ejemplo, el aceite de auto o de camiones. Ahora, si tuviéramos que definirlo en términos matemáticos, supongamos que esto es un fluido, vamos a tener esta variable que es V, por donde circula el fluido, es decir, el espesor por donde nuestro fluido va circulando. Yo les mencioné en la clase anterior, o creo que en una de las clases, que nosotros suponemos que el fluido tiene una distribución constante a medida que viaja por la tubería. Pero eso no es cierto. El fluido tiene una velocidad menor hacia las paredes, producto de la rugosidad que tienen las paredes. Rugosidad absoluta o relativa. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente video cuando ya empecemos a analizar pérdidas primarias de un fluido circulando por una tubería. Bueno, pero en este punto me detengo. Es precisamente las paredes las que hacen que la velocidad sea menor que en el seno del fluido. Es decir, hay como un efecto parabólico. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos la velocidad con una variable, le voy a colocar V, esa es nuestra variable. Tenemos el espesor, ¿bien? El espesor por donde viaja el fluido. También tenemos el área que forma esta circunferencia, suponiendo que es un conducto o un ducto. Y vamos a también tener una fuerza que se va generando por cada partícula de fluido hacia adelante. Una F. Entonces, podríamos decir que esa fuerza es directamente proporcional al área, a la velocidad y al espesor del fluido. Y la constante
¿vale? Esto es como, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales. R es la constante. En este caso, la constante es lo que se conoce como viscosidad, una nu. Viscosidad, también denominada viscosidad dinámica o también absoluta. Esos son los nombres que recibe. Es la proporción que existe entre la fuerza, el área, la velocidad y la base. Bien, sinceramente, a mí no me interesa mucho que usted, como siempre le recalco, usted, estimado alumno, sepa la definición. A mí me interesa que sepa aplicar, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta, y siempre se lo recalco, me gusta fundamentar teóricamente las cosas porque siento que ese en el fondo es la labor de los docentes. Esa es la labor del que está a este lado de la pizarra, ¿me entiendes? De este lado de la pantalla. La viscosidad se mide en unidades de pascales por segundo. Y si recordamos que pascal es newton partido en metro cuadrado, vamos a decir entonces que la unidad es newton por segundo partido en metro cuadrado. La podríamos inclusive seguir desglosando, ¿ok? Podríamos seguirla desglosando la ecuación y expresarla en función, por ejemplo, veamos, el newton, ya lo hemos visto innumerables veces, es kilogramo por metro partido en segundo cuadrado, ¿vale? Esto por segundos y todo partido en metro cuadrado. Entonces, si empezamos a eliminar los segundos, se nos van con esos segundos, el metro cuadrado pasa a formar parte de acá. Entonces, no sé si se alcanza a ver ahí, déjenme ver. A lo mejor estoy... Ah, no, sí, se ve perfectamente. Eso sí, falta agregarle un color rojo para que se pueda ver mejor, ¿no? Bueno, si el metro cuadrado sube acá, eliminamos esa variable con esa variable y ese metro con ese metro. O sea, podríamos expresarla también en kilogramos partido en metros partido por segundos. También podría ser la unidad de medida de la viscosidad. Bien, sigamos entonces, estimados. Voy a borrar, permítanme. Esta es la parte teórica, ¿ok? Ahora, existe una unidad de medida especial para hacer referencia a la unidad de viscosidad, y esa es los famosos poise. Poise, no se olvide de ese nombre, a la viscosidad dinámica. Se mide lo que se conoce como poise o centipoise también, en donde 10 poise es igual a 1 kilogramo por metros por segundo. Vamos a utilizar más adelante, en unos minutitos, esta definición, ¿vale? Es la definición propia de la viscosidad dinámica. Ahora, existe también lo que se conoce como viscosidad cinemática, cuya representación es un signo más menos extraños, es una letra griega, y es igual a la viscosidad dinámica dividido en la densidad del fluido. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que la viscosidad es kilogramo por metro por segundo y la densidad es kilogramo por metro cúbico, por regla de fracciones esto se da vuelta. Voy a seguir acá arriba
y nos quedaría kilogramo partido en metros por segundo. Esto al darlo vuelta nos queda metros cúbicos partido en kilogramos. Los kilogramos se van y nos va a quedar entonces metros cuadrados partido en segundo. Esa sería la medida de la viscosidad cinemática. Recuerden ustedes, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Son dos términos totalmente distintos. Y al igual que la viscosidad dinámica, tiene una forma, creo que no me veo en la ahí. Ahí sí va, ahí me veo. La viscosidad cinemática también se mide en una unidad especial, que es el famoso Stoke. Y el Stoke es igual a 0,0001 metros cúbicos partido en segundo, que mejor expresarlo así. 10.000 Stoke es igual a 1 metro cuadrado partido segundo. Estas son las unidades técnicas, ¿ok? Cuando yo hable de Stoke, usted dice, viscosidad cinemática. Cuando yo hable de pose, instantáneamente, viscosidad dinámica, ¿vale? Estas dos vamos a anotarla aquí en la esquinita de la pizarra para poder utilizarlas más adelante. Tenemos entonces que 1 metro cuadrado partido en segundo es igual a 10.000 Stoke y 1 kilogramo sobre metro por segundo es igual a 10 pounds. Creo que les planteé algunos ejercicios en la guía en relación a esto. Bien. La viscosidad depende de la temperatura y la presión. ¿Ok? Si tuviésemos que graficar el comportamiento en función de la temperatura, por ejemplo, temperatura sube, ¿qué pasa con la viscosidad? Para el caso de un líquido, la viscosidad disminuye a medida que aumenta la temperatura, y en el caso de un gas, la viscosidad aumenta cuando aumentamos la temperatura. Espérenme un segundito, muchachos. Bien. Entonces vamos a decir que el comportamiento para líquidos, y este es para gases, tiene relación a la cohesión molecular que existen entre estos compuestos. Entre más aumenta la temperatura, las moléculas comienzan a dispersarse, lo que hace que la capacidad de resistencia al fluido empiece a disminuir. En función de la viscosidad también podríamos nosotros diferenciar, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de los fluidos newtonianos y los no newtonianos. En los newtonianos, la viscosidad se mantiene constante a medida que el diferencial de velocidad comience a aumentar, generando que el esfuerzo en función de la velocidad de avance en el fondo sea constante, siendo entonces la viscosidad igual a la tangente del ángulo que se genera acá. Eso quiere decir que independiente del esfuerzo que nosotros le estemos aplicando, siempre va a haber un comportamiento lineal entre el esfuerzo que aplicamos y la velocidad de aumento de este fluido, de esta viscosidad en el fluido. Y vamos a encontrar a los fluidos no newtonianos, en donde vamos a encontrar que el comportamiento de los esfuerzos en función de la velocidad tienen muchos comportamientos, pero ninguno de ellos
lineal como en el caso de los fluidos newtonianos. Son definiciones más técnicas que otra cosa, muchachos, ¿vale? Por ende no voy a hacer mucho hincapié ahí. Bien, dicho eso, como les dije, este video va a ser más teórico que otra cosa. Vamos a realizar un ejercicio relacionado con transformar unidades. Voy a recurrir a los que les escribí en la guía. Por ejemplo, se tiene una viscosidad en Poise. Cuando hablo de Poise, instantáneamente hacemos referencia a la viscosidad dinámica. Y se tiene una densidad relativa, que le vamos a colocar G sub S, de un valor de 0.9. La idea de esto es poder expresar la viscosidad en unidades normales de kilogramos metro partido segundo. Esa es la pregunta. Y poder calcular lo que conocemos como viscosidad cinemática, tanto en unidades de Stokes, recuérdenlo, Stokes, como en unidades también de metros partido por segundo. Para calcular el inciso, la pregunta A, pongámosle. Para calcular la pregunta A es tan solo transformar las unidades, porque la viscosidad la tengo como 0,07 Poise. Entonces, con el método del trencito, que en otros videos yo lo he enseñado, nosotros decimos lo siguiente: 10 Poise es igual a 1 kilogramo metros partido segundo. Entonces los Poise se van y esta unidad ya nos va a quedar en lo que nos importa en el fondo, que es la unidad de kilogramos partido en metro segundo. 0.07 partido en 10. Llegamos a un valor de 0,07. 0,0007. No, un 0 menos. Pero con unidades de kilogramo por metro por segundo. Para calcular el inciso B, primero es necesario que usted recuerde una definición que es de la densidad. La densidad yo siempre la expreso en ρ y esta es igual a la masa contenida en un cierto volumen. Perfecto. Tenemos otra definición que es el peso específico, que es igual a una fuerza, es decir, F, partido en el volumen. Por lo general, esta se mide en newton metro cúbico. Y tenemos un tipo especial de densidad que se llama densidad relativa, o peso específico relativo también, según como lo queramos expresar, que es en donde nosotros expresamos la densidad de un cierto líquido, llamémosle ρL, un líquido que no conocemos, dividido en la densidad de un líquido conocido, que por lo general es el agua. ¿Bien? Lo más probable es que cuando lleguen a esta parte del video me pregunten y les quede la duda, ¿vale? No sé si en física lo habrán visto, pero pierdan cuidado. Voy a borrar acá. Entonces, lo que yo le entregué a usted, recuerde, voy a anotarlo aquí mejor. Le entregué el new 0.07 y le entregué la G sub S de 0.9. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular la densidad del líquido. ¿Cómo calculamos esa densidad? Pues lo único que hacemos es pasar la densidad del agua a multiplicar la G sub S. Por ende, chequeamos bien. Si la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico,
a multiplicarla por 0,9, la densidad de este líquido, que no tenemos muy claro qué es lo que es, nos va a dar 900 kilogramos metro cúbico. Y si posteriormente nosotros recordamos que esa densidad que conocemos como viscosidad, perdón, esa viscosidad cinemática es igual al nu partido en ese valor, que es 900, coloquémosle densidad. Esa es la fórmula que les presenté anteriormente, si es que mal no lo recuerdan. La viscosidad en términos de kilogramos la calculamos, era 0,007 kilogramos metros partido segundo. Y todo eso dividido en 900, que es kilogramo metro cuadrado. Y ya estamos seguros que si realizamos esa división, permítanme hacerla, 0,07 partido en 900, nos va a quedar precisamente en las unidades de metro cuadrado partido en segundo, que es la unidad del Stoke. El asunto es que nos da un número muy negativo, nos da 0,07, 0,0000078, lo cual, si lo expresamos en notación científica, puede ser 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Para ver si está bien eso, usted coloca 7,8 por 10 a la menos 6 y ahí le queda 0,000078. Está bien. Pero eso no termina ahí, ya que lo ideal es poder expresar ese resultado en función de lo Stoke. Entonces, usamos la conversión, sabiendo que un metro cuadrado sobre segundo es igual a 10.000 Stoke. O sea, multiplicamos ese número por 10.000, estaremos en presencia de una, voy a anotarla acá, discúlpenme, de una viscosidad, cinemática de 0,78 Stoke. Y estamos listos con esta parte al menos. Procederé a borrar. Ahí ustedes lo detienen para que anoten. Para introducirle un concepto más relacionado con lo que ya vamos a analizar en la otra unidad, pero que sin embargo he considerado como parte de este video, como para irles adelantando un poquito el trabajo. Nosotros, dentro de una tubería que tiene una rugosidad, lo hablamos, y que tiene una distribución de velocidades que no es uniforme, sino es parabólico, como les mencioné al principio. Muchachos, hoy día no ando muy motivado, pero ya la energía volverá. Siempre vuelve, ¿no? El flow siempre vuelve a quien mejor lo trata. Es una frase típica mía. Bueno, vamos a tener un flujo tipo laminar, que es un flujo tranquilo, como ustedes pueden ver ahí la distribución de velocidades. Tranquilo. ¿Ok? Me refiero que es uniforme, todo el tiempo lleva las mismas direcciones. Un fluido sin torbellinos internos. Tenemos un fluido transitorio, que ya comenzamos en este fluido a divisar algún tipo de remolino o altercado interno. Y por ende también existe un tipo de fluido que se llama turbulento. No un tipo de fluido, perdón, un tipo de flujo turbulento. Que tal como su nombre lo indica y como ya se están imaginando, dentro de nuestra tubería ya tenemos un comportamiento como
como ustedes pueden apreciar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar? Ojo, flujo, no es fluido. El flujo es turbulento, transitorio, laminar. ¿Cómo los clasificamos? En base a una variable que se llama el número de Reynolds. ¿Ok? El número de Reynolds. El número de Reynolds es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Lo voy a anotar acá cómo se define. Es un cociente entre las fuerzas inerciales relacionados a la velocidad y las fuerzas viscosas, que obviamente va a estar relacionado a la viscosidad. Su forma de cálculo es la siguiente, es ρ, la densidad del fluido, por el diámetro. En otro video vamos a ver si es interno o externo. Por ahora, ustedes quédense con el diámetro que yo les voy a dar en el enunciado. Por la velocidad precisamente, y todo esto dividido en la viscosidad dinámica. Otra forma de expresarlo podría ser entonces, si consideramos que la viscosidad cinemática es el cociente entre μ y ρ, podría ser d por la velocidad por este valor que para nosotros es la viscosidad cinemática. Fácil de calcular porque los ejercicios que estamos haciendo nosotros, tenemos ρ, ¿sí? La densidad agua en lo general, tenemos el diámetro, sí, dato por lo general, la velocidad la calculamos por Bernoulli y μ yo tendría que dártelo dentro del enunciado. Obviamente depende de la temperatura y también depende en menor parte de la presión. Cuando la presión es muy grande, la dependencia de la viscosidad es grande también en relación a la presión. ¿Ok? Si el Reynolds nos da menor a 2000, nosotros podríamos clasificarlo como un flujo laminar. Si el Reynolds nos da sobre 3000 o en algunas bibliografías usted va a encontrar 4000, es un número adimensional, como ya se fijó, sale de acá, estamos entre un flujo turbulento. Y si quedamos en intervalo entre 2000 y 4000 o 3000, según como el enunciado que utilicemos, según cómo lo queramos calcular, yo prefiero que nos casemos con un valor y nos vamos a casar con 4000 en mi caso. 4000. Si estamos entre 2000 y 4000, estaremos hablando de un flujo tipo transitorio. Bien, esto es la introducción para terminar Bernoulli y para introducirnos